Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a comenzar ya con la parte de lo que es, hablar de los reinos, básicamente de los 5 reinos que tenemos actualmente conocidos, a pesar de que hace pocos años se estableció a través de Robert Woods un sexto reino, el reino de las arqueobacterias. Y justamente hablando de ello, este sexto reino en realidad se desprende un poco de este primer reino que vamos a ver, el reino monera, o el reino de las bacterias, para poder entender un poco más esta terminología o este tipo de organismos. Vamos a comenzar entonces. Ahí, ¿ven la diapositiva? ¿Sí? Profesor, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de los 5 reinos a lo largo de este primer bimestre, primera parte de este bimestre, de este tercer bimestre. Vamos a hablar el día de hoy del reino monera, o el reino de las bacterias. Posteriormente vamos a hablar del reino protista, o de los protozoos, ¿no? Las algas también están ahí. Luego vamos a hablar del reino fungi, o el reino de los hongos. Vamos a hablar de la micología en ese caso, y el responsable de lo que vamos a ver el día de hoy, el padre de la micología, ¿no? Vamos a hablar también de él. Posteriormente hablaremos del reino Plantae y finalmente del reino Animalia, o el reino de los animales, ¿no? Reino Plantae, reino de las plantas; reino Animalia, o el reino de los animales. Antes de pasar, ¿cómo se inicia esta clasificación en primer lugar? La clasificación se inicia con Aristóteles. Aristóteles clasifica a los seres vivientes de 2 tipos: reino vegetal y reino animal, reino plantae y reino animalia. Posteriormente se van dando cuenta que algunas de los seres vivientes, de los organismos que fueron clasificados como vegetales, en realidad no lo son, a pesar que realizan fotosíntesis, a pesar que se desarrolla básicamente de otra manera muy distinta a los animales, a estos organismos. Entonces se dan cuenta de que no era como se pensaba, no era como se tenía en mente, justamente no se tenía en cuenta esta clasificación. Posteriormente se encuentra un sexto reino actualmente, pero antes de llegar al sexto reino, justamente, tenemos en cuenta que existe un tercer reino que justamente se introdució a él, ¿no? Este tercer reino es justamente el reino que vamos a ver el día de hoy, el reino monera. Ya había 3 reinos, el reino de las bacterias. Posteriormente, algunas bacterias, algunas plantas se creía que eran lo mismo, pero luego se dan cuenta que no es ni bacteria, no es ni planta, y se desarrolla el cuarto reino, el reino protista. Posteriormente se siguen haciendo investigaciones y un personaje muy importante, y apunten bien este año, 1969, Robert Whittaker, el que ven acá, el padre de la micología, él es el padre de la micología, da a conocer el quinto reino. Este reino es el reino de los hongos, o reino fungi, ¿no? A Robert Whittaker, en este año tan especial, da a conocer sus investigaciones y hace la separación final de este quinto reino, ¿ok? Posteriormente, en los años 90, como el Robert Woods hace un estudio y justamente hay una investigación acerca de él, en el cual indica que hay un sexto reino, ¿ok? Ya lo vamos a mencionar, que este reino es el de las arqueobacterias. Actualmente, ¿por qué no se estudia 6 reinos? Y ya bueno, uno, porque es reciente el descubrimiento, todavía no está establecido en la comunidad científica al 100%, pero les hago mención a ello, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con 5
reinos. Adicionalmente, los exámenes de admisión todavía no toman en cuenta este sexto reino, solamente mencionan en preguntas quién es Robert Woods o qué reino estableció, ¿correcto? Es justamente el sexto reino de las arqueobacterias, ¿no? Si viene una pregunta de examen de admisión. ¿Ok? Muy bien. Robert Whittaker, él es el padre de la micología. Micología, ¿por qué? Porque él descubre, él propone, perdón, el reino fungi, el reino de los hongos, y que tiene sus propias características. Se pensaba que eran plantas, estos hongos, pero en realidad, a pesar de que hacen fotosíntesis, no tienen esas características de las plantas, ¿no? No hay muchas características, la única es la fotosíntesis, si bien están enraizados también, pero estas raíces no son como las de las plantas y tienen otro comportamiento. Por esa razón, él hace esta diferenciación, ¿no? El reino fungi. Él es el padre de la micología o del reino de los hongos. Para resumir lo que vamos a ver en estos 5 reinos, ojo, y acá viene justamente, a veces muchos se olvidan, el reino protista es uno de los primeros reinos que vamos a ir viendo, es justamente de células eucariotas. El término eucariota significa que es una célula con núcleo, nucleadas, ¿ya? El reino Animalia también posee células eucariotas. El reino Plantae también posee células eucariotas, ¿sí? El reino de los hongos también posee células eucariotas. El único reino en el cual no tiene células eucariotas es el reino que vamos a ver el día de hoy, el reino Monera. Posee células procariotas, acuérdense de eso. De los 5 reinos, el reino Monera es el único que posee células procariotas. ¿Qué significa una célula procariota? Sin núcleo, una célula sin núcleo, ¿correcto? Una célula anucleada, que no contiene núcleo, ¿ok? Lo que sí contiene es un nucleolo. Ahora vamos a ver qué es eso, profesor. Vamos a verlo. Entonces, pregunta a veces de examen, inclusive ha venido en examen de admisión, ¿cuál es el reino que tiene células procariotas? El único reino es el reino Monera. Los demás reinos, profesor, poseen células eucariotas, es decir, con núcleos, células nucleadas. Muy bien, esos son los 5 reinos: el reino Monera, el reino protista, el reino Plantae, el reino Animalia, el reino Fungi. Recuerden ello. Y vamos a hablar el día de hoy del reino Monera, el reino de las bacterias, ¿sí? Una de las principales características es que estas bacterias están presentes en todo el mundo. No hay lugar donde no haya bacterias, salvo inclusive en los lugares polares más extremos hay cierto tipo de bacterias resistentes al frío. ¿Ok? Vamos a ver distintos tipos de bacterias el día de hoy, ¿sí? El reino Monera o reino de las bacterias. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a ver este pequeño video, por favor atiendan. Vamos a ver las clasificaciones de las bacterias, así como algunas partes de lo que es una célula procariota. Por favor, atentos al video. El reino Monera es el reino de la vida que agrupa al conjunto de organismos procariotas, unicelulares, relativamente simples, conocidos como arqueas y bacterias. Es, junto con los reinos Animalia, Plantae, Fungi y Protista, uno de los 5 reinos de la vida propuestos por el ecólogo y botánico americano R. H. Whittaker. Robert Whittaker. Mientras que los demás 4 reinos corresponden a organismos eucariotas multicelulares como los animales, las plantas, los hongos y gran cantidad de organismos unicelulares, el reino Monera incluye exclusivamente seres procariotas. Exclusivamente seres procariotas, ya saben, esa es la clave. Solo y únicamente, nadie, ningún otro reino, solo y únicamente. Es por eso dice el término exclusivo, chicos, que el reino Monera, ahí está, chicos, gracias por avisarme de la cámara. El reino Monera, chicos, es el único reino o el reino de las bacterias, como quieran llamarlo también, es el único reino, el único, ojo, el único que posee células procariotas y unicelulares. Los demás poseen eucariotas y multicelulares o pluricelulares, ¿ok? Rápidamente, acá les explico. Vean ustedes, esto de acá es el nucleolo.
Dentro del nucleolo está el ácido desóxido nucleico, que es el famoso ADN, y también está el ácido ribonucleico o ARN. Está totalmente desordenado, pero está junto. Ojo, está junto pero desordenado. No hay algo que lo proteja propiamente dicho como una capa. Esa capa que conocemos como núcleo, que está presente en las eucariotas, en las procariotas, o sea acá, no está presente. Por esta razón, está el ADN distribuido, pero junto, ahí, y esto se llama nucleolo, ojo, se llama nucleolo, no núcleo, ojo, no confundir ello, nucleolo, ¿ya? Ese es el ADN, chicos, el ADN, ¿ya? Sigamos leyendo. Sigamos escuchando, por favor. Es decir, microorganismos unicelulares sin núcleo membranoso u orgánulos intracelulares. De hecho, el término monera deriva de la raíz griega moneres, que quiere decir único o solitario, y muchos autores concuerdan con que este grupo contiene a los microorganismos más antiguos. Así es. Los miembros del reino monera son muy comunes en la Tierra y están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas de la biosfera. Los hay heterótrofos, que no producen su propio alimento, y autótrofos, que producen su propio alimento, aeróbicos, que respiran oxígeno, y anaeróbicos, que no respiran oxígeno. Las arqueas, por ejemplo, son reconocidas generalmente como organismos extremófilos, ya que tienen la capacidad de habitar en ambientes de condiciones extremas respecto a la temperatura, el pH y la carencia de oxígeno, por ejemplo. Ojo, las bacterias son uno de los pocos microorganismos que son extremófilos. ¿Qué significa extremófilos? O que sobreviven a cosas extremas. Es decir, viven en un lugar demasiado frío, como el Ártico, por ejemplo. Pueden vivir en un lugar demasiado caliente, como por ejemplo volcanes. ¿Sí? Hay bacterias en los volcanes. En los volcanes hay bacterias justo en esa gran temperatura. Es increíble que haya vida, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Hay en los desiertos también, en donde hay altas temperaturas, donde no hay agua, por ejemplo, hay bacterias presentes. También se indica, se habló de que son, que respiran oxígeno aeróbicos y que no respiran oxígeno. Por ejemplo, las bacterias que están presentes en el extremo del calor extremo por los volcanes, no respiran oxígeno, respiran inclusive nitrógeno o azufre inclusive. Ese es el gas que ellos respiran, no necesariamente oxígeno, ¿ok? Tengan en cuenta ello. Sigamos escuchando, por favor. Las bacterias, por otra parte, también son microorganismos muy abundantes en el aire, los suelos, en los cuerpos de agua, en la superficie o en el interior de otros seres vivos, etc. Prácticamente en todos lados. Algunas bacterias son muy importantes para la salud pública, en vista de que son agentes patológicos de gran cantidad de enfermedades. No obstante, otras son ampliamente explotadas por el hombre desde el punto de vista experimental. Muy bien. Aquí entramos a ver los tipos de bacteria. Una primera clasificación es que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. ¿Sí? Las malas, lamentablemente, son malas para nuestro organismo, nos pueden matar, literalmente. Y hay otras buenas que nos ayudan más bien a sobrevivir, a crecer, a ser más fuertes. Pero ojo, estas bacterias buenas, en exceso, nos pueden causar ciertos malestares. No la muerte, pero sí ciertos malestares, como hinchazón en la barriga, diarreas, vómitos, ¿ok? Pero si se da en la proporción correcta, estas bacterias nos ayudan a crecer, fortalecernos, tener un metabolismo adecuado, una figura adecuada, una salud muy, muy, muy adecuada, ser muy sanos. Pero el exceso de esto también puede ser perjudicial porque nos puede llevar, por ejemplo, como le dije, diarreas, vómitos, mareos, etcétera. ¿Correcto? Pero no la muerte, ojo. Mientras por el otro lado las bacterias malas sí, si no se cura a tiempo, si no se detecta a tiempo, chicos, nos puede conllevar a un internamiento y si no se tiene el cuidado adecuado, a una posible muerte. Eso sí, tener mucho cuidado con este tipo de bacterias. ¿Ok? Hay bacterias malas leves, hay bacterias malas
ya mortales inclusive, ¿no? Como le digo, si no hay una detección a tiempo, esto puede conllevar a un internamiento o a la muerte inclusive, ¿no? Ok, veamos las bacterias buenas y malas. Alimenticio, farmacéutico y comercial. En este video te explicaremos las características del reino Monera, su clasificación, su forma de nutrirse, su forma de reproducirse y te damos ejemplos de especies de este reino. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com. Recomiendo esta página, muy buena. Características del reino Monera. Los organismos del reino Monera tienen una serie de características que los distinguen de los seres vivos de otros reinos. Son organismos microscópicos unicelulares. Todos están formados por células procariotas, es decir, no tienen un núcleo membranoso verdadero que aísle su material genético del resto de los materiales en el citosol. No tienen orgánulos membranosos como mitocondrias, retículo endoplasmático o complejo de Golgi, los cuales sí están presentes en todos los seres eucariotas. Miren la diferencia. Algunos contienen inclusiones membranosas que son prolongaciones o invaginaciones de la membrana plasmática, mesosomas. Otros tienen vacuolas de gas. Son organismos más simples que los organismos multicelulares como las plantas, los animales y los hongos. Su tamaño varía entre 1 y 10 micras. Algunos pueden ser filamentosos, coloniales o miceliales, que forman micelios. Se reproducen asexualmente, algunos a velocidades sorprendentemente rápidas. Muchos se alimentan por absorción de los nutrientes en su exterior a través de su superficie. Son metabólicamente muy diversos. Algunos se alimentan de otros organismos, son heterótrofos, mientras que otros producen su propio alimento, son autótrofos. Muy bien, ahí hay una pequeña diferenciación que se da, así que por favor tener en cuenta. Unos son autótrofos y otros son heterótrofos. La mayoría son heterótrofos, por si acaso que buscan su alimento. Pero también hay una gran parte que son autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Por favor, Gerald, Han Su, Heidi, su cámara, por favor, no quiero estar sacando de la sala. ¿Ya? Sigamos escuchando, por favor. Vayan entendiendo cuáles son las características únicas de este reino Monera y cuáles son las diferencias con respecto a los otros reinos. Hemos visto que son procariotas, es decir, su célula no tiene un núcleo, es un nucleolo, está distribuido su ADN, pero está junto en realidad, pero no tiene una forma definida, no está protegido por una membrana nuclear, como sí lo tienen los eucariotas. No tiene, por ejemplo, mitocondrias, no tiene retículo endoplasmático, no tiene aparato de Golgi, que sí lo tienen las células eucariotas. Pero si algo tiene, algo que no ha mencionado todavía este video, es de que sí tiene una organela llamada ribosoma. Es la única organela que tiene ribosoma. Acuérdense de eso, el ribosoma. ¿Ya? El ribosoma sí lo tiene esta célula procariota, que también lo tienen las eucariotas. Ojo, el ribosoma. Acuérdense de eso. ¿Ya? Cabe aclarar ello. Algunos necesitan oxígeno para vivir, aerobios obligados, mientras que otros pueden depender parcial o exclusivamente de oxígeno, sulfatos o nitratos para respirar, Azufre y nitrógeno. aerobios facultativos y o anaerobios obligados. Muchos pueden moverse con la ayuda de flagelos. Sus células pueden tener formas diferentes, esféricas, bastoniformes, filiformes, etc. Todos tienen pared celular, pero esta no está compuesta ni por celulosa, como en las plantas, ni por quitina, como en los hongos, sino de peptidoglicanos u otros tipos de moléculas. Péptidoglucanos o péptidoglicanos, acuérdense de ese término también. ¿Qué cosas son los péptidoglicanos? Una parte o la composición con la cual contiene estas bacterias. Es la parte, la capa protectora total, ¿no? Péptidoglicano, es la capa, vamos a decir, protectora.
¿no? Y también los componentes. Vamos a seguir escuchando. Ciertos organismos de este grupo pueden producir formas de estructuras adaptativas como esporas o cuerpos fructíferos. Su material genético, ácido desoxirribonucleico, ADN, puede o no estar asociado con proteínas tipo histonas. Clasificación del reino Monera. Dentro de los 5 reinos de la vida planteados por Whittaker y aceptado por sus defensores, el reino Monera incluye 2 subreinos, Archaebacteria y Eubacteria. Subreino Archaebacteria. Las arqueas, también llamadas arqueobacterias, son los microorganismos más primitivos de la naturaleza. Se caracterizan por su capacidad de vivir en ambientes inhóspitos y extremos, especialmente respecto a la temperatura y la salinidad. Son menos comunes y abundantes que las bacterias, aunque son relativamente similares a estas, pues están compuestos por células procariotas. Su ADN está asociado con proteína tipo histonas, como el de las células eucariotas. Pueden tener flagelos, aunque distintos a los de las bacterias. Tienen pared celular, pero esta está compuesta por un tipo de molécula llamado pseudomureina, similar al peptidoglicano de las bacterias. Poseen ADN extracromosomal en forma de plásmidos. Tienen ribosomas, pero su ARN ribosomal no es idéntico al de las bacterias. Tienen un citoesqueleto que participa en la división y el establecimiento de la forma celular. Son más similares en muchos aspectos a los eucariotas que a los demás procariotas. Este subreino incluye 6 filos diferentes, formados por arqueas hipertermófilas, termoacidófilas, metanógenas, halófilas, desnitrificantes, arqueas reductoras de azufre, oxidadoras de hierro, etc. No obstante, muchas especies son desconocidas, puesto que resulta difícil mantenerlas en condiciones de laboratorio. Subreino Eubacteria. También conocidas como bacterias verdaderas, los microorganismos pertenecientes a este grupo son de los más encontrados en la naturaleza, es decir, son muy numerosos y diversos. Sus características. Chicos, aquí hay algo que menciona dentro del reino Monera, las arqueobacterias y las eubacterias, o bacterias propiamente dichas. Dentro de las bacterias se subdivide todavía, bacterias propiamente dichas y a la vez cianobacterias, que ahora vamos a escuchar. Pero algo muy importante, arqueobacterias. Profesor, pero usted no me acaba de decir que Robert Bush habla de que el 6º reino es el reino de las arqueobacterias, y acá está mencionado dentro del reino Monera. Como les dije, las arqueobacterias son parte del reino Monera, ¿sí? Por esa razón, actualmente todavía no se establece que es un 6º reino, simplemente que es un subreino del reino Monera que se estableció anteriormente. Por lo tanto, en el mundo, en la parte educativa, solo se consideran 5 reinos, ¿ok? Todavía no se considera el 6º, a menos que la convención científica, la comunidad científica, indique que estas arqueobacterias, que son actualmente parte del reino Monera, este es un reino, se independice y se forme un 6º reino. Hasta que esto no suceda, chicos, nosotros vamos a estudiar solamente 5, y dentro de este reino Monera va a estar las arqueobacterias, ¿ok? Solamente para tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora las eubacterias o bacterias propiamente dichas, para ya ir terminando con esta clasificación. Son las que describen al grupo de los procariotas, y la clasificación más aceptada de este subreino consiste en 5 filos diferentes, a saber, Son 5, vamos a hacer bacterias 2 nada gram más. negativas o proteobacterias, el más abundante y diverso de los 5 filos. Sus principales representantes son los patógenos humanos de los géneros Salmonella, Vibrio, Helicobacter, Escherichia y Neisseria. Espiroquetas, que tienen forma espiralada y pueden ser de vida libre o parásitos. Clamidias,
que son casi todas bacterias parásitas intracelulares de otros organismos. Cianobacterias, Ahí está. conocidas también como algas verde azules, son los únicos representantes fotoautótrofos del subreino Eubacteria. Son los únicos autótrofos, los demás son heterótrofos. Las cianobacterias se creía que eran plantas. Vean ustedes, tú ves ahí, bueno, es una planta, profesor. Claro, se creía que las cianobacterias eran plantas porque hacían fotosíntesis, eran verdes o azuladas, ¿no? Pero por eso también se le conoce como algas verdes o azuladas, algas azules o algas verdes, ¿ok? Pero en realidad esas son bacterias, cianobacterias, son cianobacterias y son las únicas de este reino Monera que son autótrofas, es decir, producen fotosíntesis, pero son bacterias, chicos, ¿sí? Cianobacterias en este caso, ¿ok? Sigamos viendo. Bacterias gram positivas, grupo que incluye a los firmicutes, las actinobacterias y los micoplasmas. Se caracterizan porque pueden teñirse con el método de Gram. Nutrición. Entre los organismos pertenecientes al reino Monera pueden observarse varias formas de nutrición, destacando la forma heterótrofa u autótrofa. Si bien la mayoría de los organismos son heterótrofos, es decir, que necesitan de otros organismos para su alimentación, existe un grupo dentro del subreino Eubacteria, las cianobacterias, que está compuesto por organismos exclusivamente fotoautótrofos, los cuales producen su alimento a partir de la energía de los rayos del sol. Organismos heterótrofos. La mayor parte de los organismos del reino Monera son heterótrofos, y este tipo de nutrición se observa como la absorción de nutrientes a partir de materia orgánica en descomposición, saprófitos, materia orgánica proveniente del cuerpo de un hospedador, parásitos, y materia orgánica dispensada o compartida por un simbionte, simbiontes. En esta categoría se incluyen los siguientes grupos. Fotoheterótrofos, los que emplean la luz del sol para obtener energía, pero necesitan una fuente de carbono de naturaleza orgánica. Quimioheterótrofos, aquellos que deben consumir moléculas orgánicas para obtener tanto el carbono como la energía, como muchas bacterias, protistas, animales y hongos. Organismos autótrofos. Los organismos autótrofos del reino Monera son aquellos capaces de obtener la energía que necesitan para vivir a partir de fuentes inorgánicas. Existen en este reino organismos autótrofos de dos clases. Fotoautótrofos, los organismos fotosintéticos que obtienen energía y carbono a partir de los rayos del sol y el dióxido de carbono atmosférico. El único ejemplo del grupo son las cianobacterias, que tienen el pigmento fotosintético clorofila. Quimioautótrofos, que necesitan CO2 como fuente de carbono, pero que obtienen la energía necesaria para subsistir a partir de la oxidación de sustancias inorgánicas, como el sulfuro de hidrógeno H2S, el amonio, NH2, el hierro ferroso, Fe+2, etc. Reproducción. La reproducción en el reino Monera es principalmente asexual y ocurre específicamente por fisión binaria o bipartición, donde una célula duplica su contenido interno y se divide para formar dos nuevas células. A diferencia de la mitosis, la bipartición es un proceso muy rápido. Inicialmente se replica el material genético, ADN, en forma de un único cromosoma, casi siempre de apariencia más o menos circular. Aumenta el volumen celular. Migran las copias cromosómicas hacia los polos opuestos de la célula y se ensambla la maquinaria necesaria para la separación de las células hijas. Se constriñe la célula entre los polos. Se forma una especie de pared transversal entre los dos cromosomas. Al mismo tiempo se sintetiza la membrana celular y se diferencia la pared de las dos células hijas. Mitad, y se producen células iguales. Conjugación en bacterias.
La reproducción sexual, como la observada en los organismos animales y vegetales, no está presente en este reino, pero existe un proceso de combinación de ADN entre dos células conocidos como conjugación. Ampliamente estudiada en las bacterias, la conjugación es un proceso de intercambio de información genética que ocurre entre dos células mediante contacto directo entre estas, que ocurre gracias a la formación de un filamento de conexión denominado filisexual. La conjugación permite la recombinación genética entre bacterias por medio de fragmentos genómicos de tamaños variables, los cuales son donados unidireccionalmente por una de las dos bacterias que participa del proceso. La contribución genética es desigual, puesto que la bacteria que acepta el ADN de una bacteria donadora aporta a las células que producirá durante su división la mayor parte de la formación genómica. ¿Cómo se llama entonces el proceso muy parecido a lo que es la reproducción sexual, pero no es sexual, ojo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ha dicho acá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? A ver, los que estaban atentos. Producción genómica. Conjugación. A ver, chicos, ¿ves? No están atentos. Conjugación. ¿Ah? Ojo, fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la reproducción asexual de las bacterias, pero muy parecida a la reproducción sexual por el intercambio de ADN? Ojo, la reproducción asexual no hay intercambio de ADN, es exactamente el ADN del padre, exactamente a la del hijo. O sea, han visto ahí en las imágenes cómo se parten en dos, y ambas son exactamente igual a la célula inicial. A su vez, esas células se van a partir en dos y van a ser exactamente iguales. Todos los descendientes de una célula son exactamente iguales, o sea, gemelas, para que me entiendan, ¿no? Todititos son exactamente iguales a la célula matriz. Mientras que en la conjugación, no, se conjuga un material de una célula con otra por contacto y sale una tercera, una célula hija, que es diferente tanto al padre como a la madre. O sea, es prácticamente lo mismo que sucede en la reproducción sexual, porque ustedes, por ejemplo, nosotros somos parte de nuestro padre y parte de nuestra madre. No somos exactamente igual al padre o a la madre, ¿ok? En la reproducción sexual hay una combinación. En el caso de las bacterias, sucede algo muy parecido, pero no es una reproducción sexual, sino es asexual y es una conjugación, ¿ya? Conjugación. Muy atentos, por favor. Ya para finalizar, por favor. Respiración. ¿Cómo respiran las bacterias? La respiración, en cualquiera de los reinos o dominios de la vida, se refiere al conjunto de reacciones metabólicas a través de las células. Obtienen energía a partir de la oxidación de moléculas orgánicas. En el reino Monera existen organismos con dos tipos de respiración. La respiración aeróbica ocurre en presencia de oxígeno como aceptor electrónico final, Aeróbica, y oxígeno. la respiración anaeróbica ocurre en ausencia de oxígeno. Respiración aeróbica. Oxígeno, acuérdense. La respiración aeróbica en las bacterias es similar a la respiración aeróbica de las células eucariotas. Esta implica la participación de intermediarios metabólicos derivados de dos rutas metabólicas muy importantes, la glicólisis y el ciclo de Krebs, los cuales son empleados como donantes de electrones en la cadena transportadora de electrones para la fosforilación oxidativa y la síntesis de energía en forma de ATP. El aceptor final de los electrones donados por los metabolitos es el oxígeno, razón por la cual la producción de ATP e indirectamente los procesos biosintéticos deben ocurrir en atmósferas ricas en oxígeno. El ATP, por si acaso, pueden apuntar ahí. ATP significa adenosín trifosfato. Es justamente un componente energético, ¿ok? Al igual que nosotros, los seres humanos, las plantas y todos los seres vivientes que respiran oxígeno, es decir, tenemos una respiración aeróbica, ¿sí? Nosotros tenemos una respiración aeróbica porque respiramos oxígeno. Igual las bacterias aeróbicas, ojo, esta respiración ayuda a que sobreviva el organismo viviente. Nosotros si no respiramos no sobrevivimos, obviamente. Pero esta supervivencia se da porque también hay
la aparición de esta sustancia llamada ATP, adenosintrifosfato, que es parte de nuestra parte energética, ¿ok? La que nos da la energía, ¿no? Vamos a decirlo así para que se entienda, para un juguete serían sus baterías, ¿sí? Si no pones batería no funciona el juguete, ¿no? Igualito acá, son nuestras cargas energéticas, el ATP, que es parte de la respiración. También, ¿dónde conseguimos ATP en el caso de los seres humanos? A través de la nutrición, como comiendo, bueno, valga la redundancia, comida, los nutrientes que están en la comida a través del proceso llamado digestión, absorbemos los nutrientes y podemos nosotros, estos nutrientes se convierten en energía o ATP, ¿ya? Vamos a aprender eso más adelante, cómo es la nutrición de seres vivientes. Ya estamos comenzando con el reino monera. Cuando lleguemos a los seres humanos, vamos a recordar nuevamente lo que es el ATP, el ciclo de Krebs. ¿Qué será, profesor, el ciclo de Krebs? Ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? ¿Ok? Sigan escuchando. Ahora vamos a ver lo que son las anaeróbicas. ¿Qué significan las anaeróbicas? Que respiran en ausencia de oxígeno, o sea, no respiran oxígeno. Pues pueden respirar azufre, o sea, sulfatos, o nitratos, o sea, nitrógeno. Sigamos viendo. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica puede ser en ausencia de oxígeno, pero en presencia de otro aceptor electrónico final. También puede ser del tipo fermentativa, que implica el funcionamiento de la maquinaria glicolítica, pero no del ciclo de Krebs o la cadena transportadora de electrones, para extraer energía de algún tipo de carbohidrato. Ejemplos de especies del reino Monera. Vean ustedes los ejemplos. Arqueas. Un ejemplo de especie de arquea es Promoteorcaeum syntropicum, pequeño organismo que habita en el sedimento de las profundidades marinas. Es una de las pocas especies que ha podido ser cultivada. Mide unos 550 nanómetros de diámetro y tiene unas largas protuberancias. Metanobrevibacter ruminatium. Es otra arquea perteneciente al grupo de las metanobacterias. Se trata de un organismo anaeróbico obligado que produce metano como producto final de su respiración. Habita principalmente en el tracto digestivo de algunos animales rumiantes. Gracias a esta bacteria se produce metano, o sea, no respira oxígeno, sino carbono con hidrógeno, metano. Gas metano, profesor. Ah, ya, el balón de gas de tu casita contiene ciertas bacterias que son de este tipo, que necesitan de metano para sobrevivir. ¿De dónde se produce eso? Del excremento de las vacas también se produce metano, ¿ok? Acá indica que es parte del tracto digestivo de algunos rumiantes. El rumiante más famoso es la vaca, ¿no? ¿Hay otros rumiantes, profesor? ¿Animales rumiantes? Claro que sí. La jirafa es rumiante, por ejemplo. El toro también es rumiante, la vaca principalmente, ciertas cabras también son rumiantes, ¿no? ¿Qué significa rumiante? Que rumen, o sea, que van masticando a cada rato por un largo tiempo. ¿Por qué hacen eso, profesor? ¿Que son flojos para comer? No, el tema rumiante significa que están partiendo, están procesando, están rompiendo los enlaces de carbono que están presentes en su alimento. Por ejemplo, ¿de qué se alimenta una vaca? De pasto principalmente. En el pasto encuentras también, es rico en carbono, también el pasto propiamente dicho. Al momento de rumiar, compartirlo con la saliva, tienen que estar haciendo por largo tiempo para romper ese enlace de carbono y tener los carboncitos, por ejemplo, separados. Y esto es lo que se produce para lo que es la parte láctica, ¿no? La leche que nosotros tomamos, en el caso de las vacas, y el desecho se va obviamente a sus heces y eso produce el metano. De las heces de la vaca también se saca metano, es decir, el gas que nosotros conocemos de nuestro balón de gas, ¿sí? Gas propano, es otro tipo de gas, proviene también de este gas metano. Con el gas metano también se pueden encender fogatas o hacer cierto tipo de cocinas, claro que sí. O sea, depósitos que estos se han ido hacia el fondo de la tierra y se han acumulado por presión y lo que expone ese gas metano también es prácticamente un gas combustible que se utiliza en algunas granjas, por ejemplo, de la serranía de nuestro país o en algunas granjas a nivel mundial, por si acaso. Y esas son esas bacterias que producen justamente este gas metano. ¿Ah? Sigamos viendo.
Otro ejemplo corresponde a las arqueas quimiosintéticas amarillas del género Sulfolobus, que han sido Puro azufre. caracterizadas en su mayoría en los cuerpos de agua hiperácidos, pH entre 0 y 4, del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Bacterias. Escherichia coli. E. coli, Existen múltiples ejemplos conocidos la de los responsable de organismos la pertenecientes úlcera al grupo de las del bacterias. estómago. De todas, la más conocida es Escherichia coli, una bacteria residente en el tracto intestinal de los seres humanos y cuyas cepas patógenas pueden provocar cuadros severos de diarrea. Ujú. Esta, además, es utilizada como una de las especies modelos para el estudio del grupo de los procariotas. Staphylococcus. Otras bacterias muy conocidas son las del género Staphylococcus, específicamente la especie Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva que provoca múltiples infecciones en los seres humanos, incluyendo la neumonía, distintas infecciones cutáneas, óseas y cardíacas. Son malas, obviamente. Lactobacillus acidophilus. Con importancia industrial está la especie Lactobacillus Una bacteria acidophilus, buena. que, en conjunto con Streptococcus thermophilus, se emplea para la fermentación de la leche y la producción de yogur alrededor del mundo. Así es. En el grupo de las bacterias fotoautótrofas, por otra parte, se incluyen organismos como los pertenecientes a la especie Nostoc comune, caracterizados por habitar en cuerpos de agua dulce y por ser producto alimenticio para algunas poblaciones humanas. Ahí está, justo quería llegar a esto. Esto, a ver quién, el nostoc. Esto se come bastante en la sierra, chicos. Sobre todo si cuando van a Huancayo, pasan por Ticlio, ahí les ofrecen una sopa de este nostoc, ¿sí? ¿Quién me dice cómo se le conoce al nostoc en el Perú? ¿Cómo se le conoce al nostoc en el Perú? ¿Qué nombre tiene? Esto también se come en Puno, por ejemplo. En alturas, en la serranía de nuestro país se come esto. Es muy rico, muy nutritivo. Es una bacteria en realidad. Eso es una bacteria, chicos. Profesor, también que estoy tomando bacterias cuando tomo mi yogurcito, mi crema, mi cremita, eso sí, es una bacteria del grupo Lactobacillus, como han podido escuchar. Son buenas bacterias, ¿ok? Son bacterias muy buenas, beneficiosas para nuestro organismo. Contienen unos nutrientes muy buenos para nuestra protección, ¿no? Para crecer, para poder establecerse, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, muy bien, Romy. Cuchuro. Cuchuro, ¿no? En quechua, ¿no? Cuchuro es el nombre que se le da al nostoc, ¿no? El nombre normal es el nostoc, ¿sí? Y el cuchuro, bueno, es el nombre que también se le da acá en el Perú, ¿no? Se preparan unas ricas sopas con estas alguitas. Muchos le dicen alguitas de lago, pero en realidad es una bacteria, chicos. Es una bacteria perteneciente al reino Monera. Es el nostoc, esto, o el llamado cuchuro. En realidad, esto es un tipo de cianobacteria, ¿sí? La cianobacteria es un tipo de alga, por eso se le conoce a las cianobacterias como alguitas, se le creía que eran plantas, ¿no? Pero en realidad es una bacteria, es un tipo de bacteria, es parte del reino Monera, es una de las pocas bacterias pertenecientes a este reino que producen su propio alimento, es decir, hacen la fotosíntesis, ¿ok? Y por esta razón son de este color verdoso, ¿no? Contienen también cloroplasto, igualito que las plantas. Por esa razón se creía que eran plantas, pero se descubre de que en realidad no son plantas, sino son cianobacterias y por ende se separa el reino del plantae para formar este reino Monera. Sigamos escuchando, chicos. Hemos visto también el E. coli, parte de tu intestino. Chicos, todos ustedes, sin excepción, todos tenemos esa bacteria en nuestro intestino. Todititos los tenemos. Es parte de la flora intestinal. ¿Ok? Lo tenemos controlado actualmente, ¿correcto? Dentro de nuestro organismo. Pero por ahí, si te descuidas, es decir, no te lavas las manos o entra un alimento contaminado, activa la reproducción de E. coli en tu organismo y genera diarreas, dolor estomacal, vómitos, que tengo recortijones en mi estómago, pero en realidad esos recortijones en el estómago son en tu intestino, ¿sí? Produce gases, todo ello. Son la superpoblación de esta bacteria E. coli, ¿no? Que si no es controlada, chicos, produce una infección,
¿ok? Que puede llevarte también inclusive a estar internado, una fuerte infección. Es raro, chicos, que esto te lleve a la muerte, es muy raro, pero existe esa posibilidad, sí. Pero generalmente todo se puede curar rápidamente. Como profesor, facilito, consejo, agua hervida, echen unas ramitas de apio, ojo, ramas de apio, tanto la parte, la parte del tallo del apio, con una pequeña, a las hojas del apio, así más o menos de este tamañito, lo echan como una infusión, esperan que se herde un poco el agua hervida y se lo toman tibio y santo remedio, inmediatamente vas a sentir el alivio. El apio contiene lo contrario a estas cianobacterias y las mata automáticamente. Así que tomar apio. Otra cosa que pueden hacer para, si están con dolores estomacales, dolores o cólicos, inmediatamente de repente han comido sin lavarse las manos o han comido algo contaminado sin darse cuenta, a pesar que está cocinado, pueden tomar, apunten ahí, con el paico. De repente tus papás conocen ello. El paico es muy bueno, al igual que el apio, echan paico en un agua caliente y se lo toman. ¿Sí? ¿Cuánto, profesor, demorará? Que hiervas el agua 5 minutos. Echas la ramita de apio o ramitas de paico, la infusión 2 minutos más. ¿Sí? Luego lo cuelas y te lo tomas. Sin azúcar, ojo, sin azúcar. Ya si no te gusta el sabor, bueno, que es rico, chicos, le echas un poquito, una cucharadita de azúcar para que tenga algo de sabor. Pero preferiblemente sin azúcar para que el efecto sea inmediato. Ya saben, apio, y si pueden conseguir paico, mucho mejor, ¿ok? Ya saben, siempre es bueno tener en cuenta esos pequeños consejos para enfrentar esta superpoblación de E. coli, que sí lo tenemos en nuestro intestino, por si acaso, ¿ya? Profesor, y si lo tenemos en nuestro intestino, ¿por qué no las matamos de una vez? Chicos, si ustedes matan esa bacteria, ya no podrían hacer la digestión. Estas bacterias ayudan a la digestión. Repito, en exceso de esta bacteria produce diarrea, pero si está controlado, gracias a ella sobrevivimos. Si no, se podría hacer la absorción de los nutrientes, ¿no? Recuerden ello, ¿no? Algunas poblaciones humanas. Clostridium septicum. Es una bacteria anaeróbica gram positiva. Forma parte de la flora intestinal de los humanos y es la causante de los abscesos, gangrena, enterocolitis neutropénica y sepsis. Muy fea esa enfermedad, Neisseria gonorrhoeae. la gonorrea. Es una bacteria gram negativa causante de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. Helicobacter pylori. Es una bacteria Úlcera de gram negativa. en el estómago. Sobrevive solamente en el aparato digestivo de los seres humanos. En algunos casos se desconoce la presencia de la H. pylori, dado que no se presenta ningún síntoma. Sin embargo, en otros casos puede generar gastritis y úlceras, entre otras afecciones. Ya saben, lávense Serpulina la mano. iodisenteriae. Es una bacteria causante de la disentería porcina, que solo afecta a los cerdos. Sorangium cellulosum. Es una bacteria gram negativa y tiene el genoma más grande conocido en una bacteria. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos visto prácticamente todo lo que tenemos que saber principalmente de este reino Monera. El reino Monera. Muy bien. Reino Monera, rápidamente para resumir, tenemos este tipo de bacterias de estas formas de cocos, estafilococos, de forma de bacilos o estirados, como una pastilla, espiralados o espirales, y tenemos también los famosos vibraños, ¿no? Parecidos a lo que son los, bueno, vamos a decirlo así, como frijoles, ¿no? Muy bien, bacterias y cianobacterias. Recuerdan que las cianobacterias son conocidas como algas verdes o azules porque parecen, ¿no? Son plantitas, parecen, profesor, pero en realidad saben que no son plantitas. Si bien hacen fotosíntesis, pero son de células procariotas. Las plantas son de células eucariotas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ambas hacen fotosíntesis, pero las plantas son eucariotas, células con núcleo. Las cianobacterias son procariotas, células sin núcleo, acuérdense de eso.
¿Ok? Son procariotas, son unicelulares, una sola célula. Y las plantas son pluricelulares. Vean la diferencia. Reproducción asexual por bipartición, se van partiendo, ¿sí? Son nutrición autótrofa y heterótrofa. Autótrofa, las xenobacterias. Heterótrofa, las otras tipos de bacterias. Causante de enfermedades, chicos. Las bacterias, en su mayoría, son malas. Son causantes de bacterias, son causantes de enfermedades, inclusive mortales. Pero hay también bacterias buenas, ¿no? Generalmente las bacterias que causan estas enfermedades, ya han escuchado el nombre científico, pero las enfermedades que causan la neumonía, el cólera, ¿no? La tuberculosis principalmente. Y las bacterias benéficas son las que están en nuestra flora intestinal y las que se producen para hacer el yogur y la leche principalmente. Muy bien, chicos, por favor, activen su micrófono para terminar y hacer justamente nuestra aplicación. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal han visto algunas cosas que de repente no conocían, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido este tema? ¿Qué les ha parecido este tema, chicos? A ver. Gerald, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Qué has podido entender hasta el momento? A ver, Gerald, ¿puedes contestar? Tu micrófono. Entonces, ya saben que ustedes consumen bacterias o no consumen bacterias. ¿Han tomado yogur en algún momento de su vida o no? Sí, yo también. Claro, han tomado yogur. Ahí hay bacterias, son bacterias benéficas. Cierra. ¿De qué tipos son estas, de qué familias son estas bacterias? Lactobacillus, acuérdense de eso, Lactobacillus. Esta familia de bacterias son benéficas para nosotros. Nos ayudan a digerir, nos ayudan a obtener el ATP, el adenosintrifosfato. Acuérdate de eso, ATP, adenosintrifosfato. Si por ahí tienen cólicos, ya saben qué cosa tienen que hacer, ya consigan apio, es lo más común. Si no consiguen apio, traten de conseguir el paico, ¿ya? Paico es muy bueno para los dolores estomacales. Muy bien, chicos. Acá tenemos la separata y rápidamente vamos a contestar. Antes de ello, por favor, no se muevan porque voy a hacer la asistencia, ¿no? Rápidamente, acá, asistencia. Se deja constancia que había 26 participantes, ahora hay 25. Vamos a ver quiénes han faltado. ¿Quién habrá faltado? ¿Ya? Por favor, no se muevan. No se muevan, por favor. Muy bien. Activen, por favor, su micrófono. Ya tomé asistencia. Vamos a hacer la separata. A ver, ¿dónde está? Acá está. Listo. Muy bien. Quería rápidamente la parte de la bacteria, ¿no? De una bacteria. Se mencionó ahí en el video, pero acá en la parte gráfica. Los pelos o pilis, el flagelo, el nucleoide o nucleoide, ahí está el ADN, pero no está limitado. Por eso es procariota. Y acá están los ribosomas. Es la única organela, ojo, la única organela presente en la procariota. ¿Ok? En las eucariotas, profesor, que vamos a ver más adelante, sí hay ribosomas y hay más cosas, como la mitocondria, el aparato de Golgi, hay bastantes cosas. Pero acá, solo ribosomas, acuérdense, solo ribosomas. Listo, muy bien. Acuérdate del nostoc o cuchuro, es una cianobacteria, es una alguita verde que está presente ahí en las piedritas. De ahí lo sacan y los comemos nosotros, podemos comerlo, es muy rico, chicos. El cuchuro es rico y nutritivo, tiene bastantes nutrientes, acuérdense. Es como tomar 4 o 5 yogures a la vez, es bastante nutritivo el cuchuro, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 1, chicos. ¿Las bacterias y cianobacterias a qué reino pertenecen? Facilito. A ver quién contesta. Reino Monera. Monera. Monera, Ariana, Matías, Camila, muy bien. Clara, muy bien. Reino Monera, perfecto. 1A. Apunten ahí. 2.
Es una estructura que no pertenece a una bacteria. Es Núcleo. algo lógico. Si es anucleada, no tiene núcleo. Muy bien. 3. Estructura que usa la bacteria para desplazarse. La colita que vieron. Flagelo. 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 Acá está, mira. Le mencioné acá. El flagelito es la colita. Es como un espermatozoide, su colita ayuda a moverse, pues, ¿ya? El flagelo, ¿ya? Ok, muy bien. Es una pregunta que quizás de repente tengan algo de dudas. Lo ven en la foto de la bacteria y van a ver que el flagelo, la colita, ¿no? 4. Es una enfermedad causada por bacterias. Tuberculosis. La tuberculosis, muy bien. También la neumonía. Tuberculosis. También la neumonía, también el cólera, ¿sí? El cólera, se correrán. Ustedes no han vivido la época del cólera, ¿correcto? Actualmente el cólera prácticamente está extinto de la humanidad, pero sigue estando presente. ¿Cómo era el cólera, no? El cólera es una enfermedad muy penosa, diarreas, vómitos, deshidratación y muerte, ¿no? ¿Cómo lo combatías? Con lavándote las manos y también tomando tus sueritos. Si no te puedes comprar un suero que está a 7, 8 soles en la farmacia, facilito, un suero casero, agua hervida con azúcar, pero listo, agua hervida con azúcar, nada más, ese es un suero casero, ¿ok? Agua hervida con azúcar. Recuerda que el azúcar es un activante de la glucosa y contiene ATP, adenosín trifosfato, ¿ah? Okay. A ver, pregunta número 5. ¿Es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis? Cianobacteria. Las alguitas, las algas verdes. La C. La C, muy bien. Señala la utilidad de las bacterias. ¿Producir enfermedades? No, utilidad. Elaborar yogur. Utilidad. Elaborar yogur. Muy bien, Fiorella, muy bien, Kiara, muy bien, Matías, muy bien, Samuel también. Por favor, participen. 7. Ejemplo de un organismo procariota. Bacteria. La bacteria. Parece que es la única. Es el único reino que son procariotas, es el único. 8. Él es una cianobacteria con propiedades nutritivas. Cuchuro. ¿Cómo se le conoce formalmente? Nostoc. Nostoc. Pero en el Perú, cuchuro. En el Perú es cuchuro. Es el nostoc. Cuando te vas a Puno, te vas a Huancayo, ahí en Ticlo, puedes tomar sopa de cuchuro, te le dice. Muy bueno, muy rico. Es una bacteria riquísima y nutritiva. 9. Estructura bacteriana que le ofrece protección. ¿Cuál es la estructura bacteriana que le ofrece protección? Pared celular. Pared celular. Muy bien, la pared celular. Es lo que protege a la bacteria. Es en realidad la parte que está delimitando a toda la bacteria en sí, ¿ya? Entonces, a ver, me dicen acá, la 9, la letra C, pared celular. Muy bien. 10, es una forma de bacteria, o sea, ¿qué forma tiene? Cuadrada. Muy bien, hay redonda y ovalada, se hace espirilos, pero Cuadrada. es lógico, ¿no? Era lógica esta respuesta. 11, la 10 es la E, por si acaso, 10E. 11, las bacterias y cianobacterias son consideradas procariotas porque carecen de... Membrana nuclear. de Membrana nuclear, creo. membrana nuclear o núcleo, ¿no? No tienen núcleo. No tienen núcleo. 12. En las bacterias, el flagelo es una estructura que sirve para el flagelo. ¿Para qué sirve? Desplazamiento. Movimiento. Perfecto. 13. Único organelo en el citoplasma de las bacterias. Era el único organelo. ¿Qué le dije? ¿Cuál era? Ribosoma. El ribosoma. Muy bien, Matías. 14. Y último, principal componente de la pared celular de las bacterias. Lo mencionamos. Bueno, lo mencionamos en el video. Peptidoglucano. Peptidoglucano. Celulosa es para las plantas, azúcares en nuestro organismo, almidón también en las plantas. La quitina es el presente en lo que son los insectos, ¿no? Muy parecido a la cutina que hicimos en el experimento, ¿se acuerdan? La cutina, muy parecido. La quitina es casi lo mismo. Le cae agua y rebota. Cutina también, ¿se acuerdan? La quitina también está presente en los insectos. Por eso, si han visto ustedes un insecto, un escarabajo, por ahí, ¿no ven que está medio brillante? ¿No ven que su caparazón es medio brillantito? Esa es la quitina, que es
que le da ese brillo, es una laca, como un pequeño aceitito, ¿no? Es una laca. Le echas agua y vas a ver que el agua rebota, pues obviamente, igual que la cutina cuando vimos, ¿no? Muy bien. Chicos, su tarea está facilito, lean, me responden estas preguntas. Y el biograma, su evaluación. Cada respuesta de lo que hemos visto, tanto en el video como en la separata, lo responden y lo ponen acá en este biograma, ¿ya? Respeten el orden. Si está arriba, por ejemplo, en la 2, va de arriba hacia abajo la palabra. Si está a la derecha, a la izquierda, va normalmente como escribimos, de izquierda a derecha, ¿ok? ¿Qué tal si estuviera el número a la derecha? Lo escriben de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿quién vas a escribir de derecha a izquierda? Algo raro, al revés, lo vas a escribir la número 6. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Nosto? Cuchuro. Entonces acá vas a comenzar, aquí, ojo, vas a comenzar aquí, mira, te ayudo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Nosto que hemos visto? Cuchuro. Cuchuro. Muy Yo bien. creo que no cabe. Cabe. A ver, sería acá. Acá primero va la C. A ver, vamos a ver. Acá primero va la C. A ver, ay, disculpen. La C, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el anotador? El lapicito. El lapicito. A ver, a ver. Acá, a ver, perdón. Q, acá la U, la S, la H, ¿sí? Q, chu, pro. Ahí está. ¿Entra o no entra? Claro que sí. ¿Y entra, sí o no? Sí, profesor. Ya, ahí. Lo escriben al revés, ya saben. Cuchuro. ¿Sí? Cuchuro. A ver, voy a borrar esto. Cuchuro. Ahí está. Cuchuro, al revés. ¿Ya? A ver, la 2. ¿Qué dice la 2? ¿Qué dice la 2? ¿Qué dice la 2? Para que coincida. Las bacterias Las redondas bacterias se redondas se denominan denominan, ¿cómo se llaman las bacterias redondas? Cocos. cianobacterias. Cocos. Cocos. Entonces ahí entra, ¿no? Cocos. C arriba, O, C, O, S, coco. Y así lo van completando, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense. Gracias por su asistencia. Ya tomé la asistencia, por favor. Espero la participación masiva en la próxima clase. Si no, no tienen puntaje. Y además también, por favor, la activación de su cámara de algunos, si no, se le está sacando de la sala. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Cuídense. Ya saben los consejos que les he dado de las bacterias. El paico y el apio, ya saben. Cuídense. Chao, profesor. Hasta luego.